Hola mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos en estas cápsulas bíblicas compartiendo la palabra del Señor y acompañándoles también de una manera práctica en su devocional diario, siguiendo este folletito de nuestro pan diario que usted puede conseguir de manera digital o alguna copia impresa en www.nuestropandiario.org. Y le damos gracias al Señor porque sabemos que ha sido de bendición pues para muchos de ustedes y esperamos que lo siga haciendo y que usted también pueda seguir compartiendo estos devocionales con otras personas, familiares o amigos, y que esta palabra pueda también llegar a sus corazones. Hoy vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, versículos 22 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 22 al 30, dice la palabra del Señor. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Vamos entonces a hacer la lectura que corresponde para el día de hoy, lunes, que se titula Como Jesús. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Cuando era niño, el teólogo Bruce Ware estaba frustrado de que Primera de Pedro 2, del 21 al 23, nos llamara a ser como Jesús. En su libro El hombre, Cristo Jesús, escribió sobre su exasperación juvenil. No es justo, decidí, en especial cuando el pasaje dice que sigamos las pisadas de uno que no hizo pecado. Era totalmente disparatado. No podía entender que Dios pretendiera que lo tomáramos en serio. Entiendo por qué Ward consideraba tan desalentador ese desafío bíblico. Un antiguo coro dice: es mi deseo ser como Cristo, es mi deseo ser como Él. Pero como señaló correctamente Ward, somos incapaces de hacerlo. Librados a nuestro propio esfuerzo, jamás podríamos ser como Jesús. Sin embargo, no somos librados a nuestro esfuerzo personal. El Espíritu Santo se le ha dado al Hijo de Dios para que, entre otras cosas, Cristo pueda ser formado en él, según Gálatas 4:19. Por lo tanto, no debe sorprender que en el gran capítulo de Pablo sobre el Espíritu leamos: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios se ocupará de que su obra se complete en nosotros, y lo hace mediante el Espíritu de Jesús que vive en nuestro interior. Qué consolador saber que este es el gran deseo de Dios para nosotros. Pregunta: ¿qué fruto del Espíritu te gustaría desarrollar según Gálatas 5, 22 y 23? ¿Qué te ayudará a hacerlo? Bueno, este es un tema interesante y es un tema que podría darnos incluso para un estudio muy profundo, una serie de predicaciones. Pero aquí la invitación y realmente el tema central es ser como Jesús. Entonces, tenemos aquí una postura de este teólogo Bruce Ware
Obviamente era una postura que él tenía cuando era joven, era una duda que él tenía cuando era joven. Y lo que nos da a entender este texto es que luego él entendió y comprendió ese llamado de ser como Jesús. Pero es cierto, nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que nosotros, los seres humanos, pecadores, podamos imitar a Jesús que nunca pecó? Y nos podemos poner a evaluarnos a nosotros y quizás a sentirnos mal por eso, porque no podemos llegar a ser como Jesús sin pecado. Pero yo pienso que el texto va mucho más allá de eso. Entendemos que Jesús era Dios también, era hombre, era Dios al mismo tiempo. Y entendemos que en Jesús no podía existir pecado para que su sacrificio fuera un sacrificio perfecto. Entonces, entiendo yo que la invitación aquí del apóstol Pablo para que nosotros seamos como Jesús es para que nosotros vivamos, pensemos, actuemos, hablemos como Jesús. La única diferencia, obviamente, y como lo hemos aclarado, entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros es que Él no pecó. Pero nosotros somos pecadores, Romanos lo dice también, somos pecadores. Entonces, nosotros lo que estamos llamados a hacer es a seguir los pasos de Jesús. Y el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, nos ha concedido el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos ser imitadores de Cristo, de la manera en que nos está explicando este texto, obviamente. Porque si nosotros decimos ser cristianos, lo menos que nosotros podemos hacer es imitar a Jesucristo, cómo hablaba Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo se comportaba con las demás personas, cómo adoraba a Jesús, cómo vivía su vida el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora, en la última parte de este devocional aparece la pregunta, ¿qué fruto del Espíritu te gustaría desarrollar? Tengo que discrepar un poco de esta pregunta. Yo no la formularía así, porque no podemos nosotros separar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Espero que no se me pase alguno, pero realmente está hablando de componentes del fruto del Espíritu. Cada uno de ellos compone el fruto del Espíritu. Y usted y yo como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos tener el fruto del Espíritu. Es decir, todos estos elementos de los que acabo de hablar, los debemos tener en nuestra vida cristiana. Obviamente, algunos quizás van a estar más fortalecidos que otros, algunos van a estar en un nivel más alto que otros, pero es importante que usted y yo tengamos el fruto del Espíritu de manera completa. Nosotros debemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es parte de nuestro desarrollo cristiano, es parte de nuestra madurez cristiana. Si nosotros trabajamos en eso, porque también hay una parte de esfuerzo nuestra, nosotros tenemos que trabajar en eso, tenemos que desear ese fruto del Espíritu, tenemos que buscarlo con todas nuestras fuerzas. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos permite tener ese fruto del Espíritu de manera completa porque precisamente proviene de Él. Y entonces si nosotros lo tenemos en la medida en que el Señor Jesucristo lo tenía, pues ahí comenzamos nosotros ese ser imitadores de Cristo, ese ser igual a Cristo. Y eso es lo más importante. Es un trabajo diario, es un esfuerzo diario, implica disciplina, implica decisión, implica compromiso, implica perseverancia. No en nuestras fuerzas, obviamente no en nuestras fuerzas, pero sí en nuestro corazón, esa disposición para que el Señor sea obrando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así es que necesitamos buscar al Señor cada día, conocer a Jesús profundamente para poder imitarle completamente, esforzarnos en tener el fruto del Espíritu de manera completa y creciente en nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, por tu obra
perfecta en nosotros, como dice tu palabra. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, y sabemos que en ese perfeccionamiento, Señor, está incluido el fruto del Espíritu, para que cada uno de nosotros lo pueda tener y lo pueda exponer de manera abierta, y que pueda dar ese fruto en cada persona también. Que nosotros podamos ser como Jesús, pero que podamos ser como Jesús en el cumplimiento y en el fortalecimiento y en la exposición de ese fruto del Espíritu que está en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a someternos siempre a toda la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que no tengamos reservas, para que así entonces podamos nosotros ser como Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.